Bueno, continuamos con nuestra hoja de análisis de pedido. ¿Qué vamos a estar viendo acá? Bueno, el estado más común de los pedidos. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de distribución que envía la mayor cantidad de pedidos? ¿Cuál es el estado de nuestros pedidos por país? ¿Y qué países tienen mayor tasa de evolución? Acá ya vamos a entrar en mayores detalles. Entonces, tenemos un gráfico que lo que nos muestra es los pedidos por estado. Vemos que la mayoría de los pedidos aparecen con el estado de ship, que sería enviado. Luego tenemos el estado completado, el estado procesando, 8.000 en cancelados y 5.000 en devueltos. Esto nos da datos para saber cómo van nuestros pedidos y cómo se componen a través de los diferentes estados. Por ejemplo, tener 5.000 devueltos es algo que podría ser mucho o poco dependiendo de las métricas de esta empresa. Luego tenemos los pedidos distribuidos por centro de distribución. Vemos que el centro de distribución número 1 es el que tiene más pedidos y el número 10 es el que tiene menos. Y así, la persona encargada de negocio podría ir viendo dónde se distribuyen más cantidad de pedidos. Y esto le podría servir para saber si ese centro de distribución necesita abrir otro local o lo que sea, o saber por qué se está distribuyendo más ahí o cuál es el justificativo, etc. Luego vemos que tenemos lo que es los pedidos distribuidos por países. Vamos a ver, abrir acá un segundo, y lo que vemos es que tenemos el porcentaje de devolución, no la cantidad de pedidos. En este anterior gráfico tenemos cantidad de pedidos, que esto lo hacemos como siempre, con el recuento del campo Order ID, lo mismo acá arriba, pero acá lo que tenemos es porcentaje de distribución, no cantidad de pedidos por países, porque eso ya lo vimos. Acá lo que nos interesaba saber era cuáles pedidos tenían mayor tasa de devolución, que vemos que en su mayoría es España, luego Alemania, luego Australia. Ahora, ¿cómo calculamos la tasa de evolución? Si en realidad nosotros este dato no lo tenemos. Bueno, acá es donde nuevamente hacemos un cálculo propio dentro de la herramienta. ¿Cómo hicimos este cálculo? Recuerden que nosotros hay cálculos que los hacemos dentro de la herramienta de visualización porque los datos vienen con un formato. Entonces, lo que estuvimos haciendo es dividir el total de pedidos sobre la cantidad de pedidos devueltos, pero siempre valores únicos. Esto es importante porque si no haces valores únicos en esta tabla, puede ser que en otra sí, estás haciendo un recuento doble del mismo pedido, porque hay pedidos que se repiten el número. Entonces acá lo que estamos haciendo es hacer recuento de valores únicos de pedidos devueltos sobre la cantidad total de pedidos. Y esto lo que nos calcula es el porcentaje de devolución. Entonces ya sabemos que del total de pedidos de España, por ejemplo, un 11% se devuelven. Bien, y así nos da el valor para investigar más a fondo luego estos países que tienen mayor tasa de devolución. Y luego acá tenemos una tabla. Tenemos un gráfico que es una tabla que nos muestra por país cuáles son los distintos estados. Que quizás acá podemos detectar, bueno, cuáles son los países que tienen mayores cancelaciones, etcétera. Aquí ya el cielo es el límite, se pueden hacer un montón de análisis, yo estoy haciendo lo simple, pero se pueden hacer más cosas. Entonces vemos que el total de pedidos, por ejemplo, el que tiene más pedidos es China, de los cuales tenemos 4.000 procesando, 5.000 completados, 3.000 cancelados y así. Vamos viendo. Por ejemplo, España y Austria tienen muy pocos, pero acá hay algo que detectamos que está mal de la tabla de la base de datos. Si se fijan, hay un país que se llama Spain y hay otro país que se llama España, y hasta donde yo sé es el mismo país. Eso quiere decir que hay dos registros que entraron con el país mal. Esto hay que normalizarlo. Normalizarlo quiere decir llevar los datos a un único formato, que es el formato de la empresa. Entonces se ve que en la descarga de datos esto no se limpió, entonces ahora tenemos como si fuesen, o sea, a nivel de datos, esto se interpreta como que son dos países distintos, cuando en realidad son el mismo país. Entonces esto habría que normalizarlo y ponerlo como Spain. Y esto que dice Austria, lo que sucede es que simplemente hay un pedido ahí cancelado, habría que investigar porque eso es muy sospechoso de que si efectivamente vendemos o qué pasó ahí, porque nos obstruye. Entonces, como yo detecté que estos tres y Colombia también, bueno, tiene muy poquitos, lo que hacían eran obstruir las métricas. Aquí van a ver que yo creé un filtro que excluye los países. Entonces, filtré que excluyera los porcentajes de evolución de Austria, España y Colombia, porque lo que hacía era aparecer la mayoría de los pedidos acá devueltos. Cuando, claro, aparecen así,
porque en realidad casi que ni se vendió, entonces no me daba los datos correctos, estaban sesgados estos datos. Por eso también es interesante razonar y analizar que lo que estamos mostrando tenga coherencia, ¿no? No es solamente tirar gráficos, bueno, esto es lo que hay, sino, ¿esto tiene sentido o no? Esto lo excluyo, porque si no, o sea, sí detectar que esto está mal, por ejemplo, avisarle a alguien que esto está mal, o si nos toca a nosotros, depende un poco, y hacer esa limpieza. Pero eso se tiene que hacer directamente en la base de datos ya, porque ese dato ya está mal desde ahí. Entonces, avisar sí, pero luego cuando se hacen las métricas, si yo acá saco este filtro, van a ver que me va a aparecer Austria con un 40% de porcentaje de evolución, porque tiene un solo pedido que fue cancelado. Y España con un 20%. Entonces, si yo miro este gráfico, voy a decir, ay, ¿qué está pasando en Austria? Que la tasa de evolución es altísima. Claro, porque acá no cuenta la cantidad de pedidos, acá cuenta el total de pedidos sobre las devoluciones sobre la cantidad de pedidos. Entonces, cuando yo voy, me fijo y veo que Austria tiene un solo pedido versus China que tiene 20.000, esto no me está sirviendo este dato. Por tanto, yo le añadí este filtro para sacar esos datos que estaban sesgando y ver realmente qué países tienen mayor tasa de evolución, que acá lo que me interesa medir no es cantidad de pedidos, sino hago otro gráfico. Acá lo que estoy viendo es tasa de evolución, o sea, en relación al total de pedidos, ¿cuántos se me devuelven? Por ejemplo, China tiene un 9,6. Dentro de todos los países están bastante empatados, que eso es importante, podría ser mucho más diferente, ¿no? Pero bueno, en general, eso es para que lo tengan en cuenta. O sea, cuando solo estamos haciendo gráficos, también tenemos que ir detectando este tipo de errores en nuestros datos, razonando si las cosas que hacemos tienen coherencia. Además, hay un feedback, esto que ven construido siempre tiene idas y vueltas, ir detectando errores, que esto es sumamente normal. O sea, vos cuando creas datos, lo raro es que todo te venga perfecto. Lo normal es que en tus datos hayan errores. Por eso cuando nosotros creamos gráficos, muchas veces detectamos errores. Hay que estar atento y tener el contexto de negocio para saber qué datos están mal y cuáles están bien, porque si ustedes no entienden del negocio, es más difícil de detectar errores. Ahora, si ustedes entienden de la operativa, es mucho más fácil. Hay cosas que son sentido común y que ahí sí que tienen que tener sentido común, como esto que les expliqué de la devolución, y hay otras cosas que sí que tienen que tener un poco más de contexto. Y acá, por ejemplo, tenemos un filtro que podríamos hacer por país. Si quisiéramos ver, por ejemplo, Reino Unido, y acá nos filtra los estados de Reino Unido, los centros de distribución que envían a Reino Unido y los datos de Reino Unido. Bien, podríamos poner los filtros que quieramos. Y esto en resumen nos muestra todo eso, ¿no? La cantidad entonces de pedidos por estados, los centros de distribución, la tasa de evolución de los pedidos que fue con un campo calculado y una tabla que muestra el total de pedido por país y además agrupado por estado. Así que eso va a ser súper interesante para la persona que lo analice en profundidad. Y con esto ya terminamos el análisis de pedidos. Vamos a pasar a la última hoja, que es el estado, para monitorear estos casos que yo digo que podemos encontrar errores y también fallos de lo que es el equipo operativo. Así que nos vemos en el siguiente video.